Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Vamos con el capítulo 2, condiciones que debe reunir un peón pasado. Con cierta extensión hemos explicado los fundamentos de este tema. Dijimos que existe una creencia arraigada de que los peones pasados y sostenidos significan una ventaja definitiva. En realidad, esto tiene infinidad de excepciones y cuando aún no se ha aclarado la posición, cuando es fácil vulnerar los peones que deben sostenerlo en esa posición rígida y cuando la casilla que está delante del peón puede ser poseída por un caballo, existen compensaciones manifiestas que permiten hallar una maniobra para debilitar la situación del peón y convertirlo en peón aislado y por lo tanto difícil de sostener, o también desentenderse de ese problema y aprovechar las posibilidades que tiene quien puede aún realizar maniobras agresivas con sus peones. La razón es que quien pasa un peón crea una posición rígida de sus peones. Por ejemplo, hay un peón en E5, peón en E5 sostenido por otro en D4, este a su vez por otro en C3 y este por otro en B2. Para que los peones sigan apoyados entre sí, es necesario mantenerlos en esas casillas, y sucede que los cuadros E6, D5, C4 y B3 son puntos donde es posible poner fuertemente una pieza rival, pues ya sabemos, a través de otros ejemplos, que la verdadera posición fuerte de peones es la que surge de la existencia de los mismos en idéntica línea. Por ejemplo, E4, perdón, E5 y D5 o E4 y D4, pues impiden que el rival logre poseer puntos fuertes en medio de nuestra armazón de peones. Quedan defendidos todos los puntos de acceso. Quiere decir que las conformaciones rígidas de peones obligan a tener en cuenta detalles muy valiosos antes de crearlas, y que si en el caso del peón pasado y sostenido esto significa una promesa de victoria en el final, no quiere decir ni mucho menos que las posibilidades que de esto se derivan no puedan ser mucho más decisivas que la existencia del peón pasado, que es una ventaja para lo futuro y a menudo una grave preocupación del presente. En síntesis, podríamos afirmar lo siguiente, resumen de las ventajas y desventajas del peón pasado. Primero, la fuerza del peón pasado está en la posibilidad de un final. Segundo, obliga a mantener el rey o a una pieza cerca de él, lo que disminuye en esta etapa de la lucha el número de fuerzas activas del rival. Tercero, su debilidad está en el sostén, que casi nunca es suficiente en el planteo o en el medio juego. El dilema durante una partida es, pues, el siguiente. ¿Podrá ser sostenido el peón pasado hasta el final? Y en esto se encuentra encerrado todo el propósito de esta serie de comentarios, que tienden a mostrar algunos principios que pueden gravitar en el proceso mental del jugador cada vez que se enfrente a un problema de este tipo, y los ejemplos nos ayudarán a lograrlo. El peón pasado es un criminal que debe vigilarse.
Así definió el maestro Ninšović al peón pasado, para mostrar con cuánto celo es necesario proceder cuando el rival posee un peón en esa situación, y para explicar más tarde algunos ejemplos de transformación de peón pasado en peón aislado, es decir, un peón al que se le han restado los sostenes naturales. Los peones pasados débiles. Veamos un ejemplo que da Ninšović, que es muy interesante. Vamos a configurar la posición, limpiamos el tablero con las blancas, rey en G3, caballo en E5, caballo en D4, peones en H5, B5, A5. Y con las negras, rey en G8, torre en A8, alfil en C8, peones en A7, B7, E6 y D5. Bien, con él pretendía mostrar configuraciones débiles de peones, y nosotros, en cambio, lo aprovechamos para mostrar la posible debilidad de algunos peones libres y pasados. Observamos en él una posición instructiva. Las blancas tienen calidad y peón de menos. Además, las negras disponen de dos peones libres y pasados en el centro. Pero todos ellos, al adoptar la conformación de escalera, dejan, como ya dijimos, casillas débiles. Dos de ellas, y las más importantes, pues son las pues, perdón, dos de ellas son las más importantes, pues son las que contienen el avance, están ocupadas por los caballos, que a su vez impiden que el alfil juegue. En esta posición las negras están absolutamente perdidas por la magnífica situación de los caballos blancos, que ha sido posible en mérito a la mala conformación de los peones centrales negros, que han dejado puntos valiosos para que el rival los ocupe. Vemos aquí un caso concreto de peones libres y unidos, débiles, poco forzado, sin duda, pero que prueba hasta qué punto es delicada la afirmación que se haga sobre la ventaja decisiva que significan los peones libres y unidos, que en un final de reyes casi siempre resultan ganadores. Las negras no tienen ninguna jugada buena, ya que si jugasen B6, seguiría A6, y si A6, seguiría B6. En ambos casos bloqueando completamente el juego adversario y ganando luego mediante el avance del peón H, debidamente apoyado por el monarca blanco. La única jugada es, en realidad, alfil D7, entregando el alfil, pero el final sería fácilmente ganado por las blancas. Bien, veamos otro ejemplo. Los peones rígidos. Vamos a configurar la posición con las blancas, rey en G1, dama en D1, torre en C1, torre en E1, alfil en A3, caballo en D3, peones en A2, B3, E3, F3, G2, H2.
Y con las negras, rey en G8, dama en E7, torre en C8, torre en D8, alfil en G7, caballo en D7 y peones en A6, C5, D5, F7, G6, H7. Bien, sigamos con los comentarios. Los peones rígidos. Veremos ahora un ejemplo en el final de la partida entre Kohn y Duras del torneo de Carlsbad de 1911, la que llegó a la siguiente posición. En esta posición las negras tienen dos peones centrales sostenidos que en realidad son débiles, ya que no poseen otro sostén de peones propios y tienen que cobijarse entre sí, lo que no puede resolver el problema de su debilidad. Pero, entre tanto, son muy desagradables pues están en la posición ideal, ambos en la misma línea, y no es fácil saber cuál de los dos será, en definitiva, el peón más débil, o sea, el peón sostén del otro. Además, toman cuatro casillas importantes: B4, C4, D4 y E4, y es necesario convertirlos en peones rígidos llevándolos a la clásica posición de escalera que antes vimos, para que dejen entre medio de ellos puntos débiles que explotar. Y para lograrlo, las blancas provocan a las negras a que obtengan un peón pasado. La jugada ganadora es, pues, dejar que el negro consiga un peón pasado, pues como el sostén de este será muy endeble, no ha de lograr llegar al final de reyes y peones con los mismos. La jugada es E4. Buena jugada, que obliga a jugar D4 para no dejar los peones aislados en una posición muy inferior. Pues si D por E4, contra esa movida sigue torre C4. Y luego de dama C2, torre C1, y si fuera necesario B4, el sostén del peón pasado sucumbiría y luego poca tarea sería necesaria para eliminar el orgulloso peón de D4. Quiere decir que hasta como táctica suele ser bueno dejar al rival con peones pasados, si para lograrlos ha de crear una posición rígida de los mismos y el sostén es vulnerable. Este ejemplo nos sugiere un principio muy importante, que es preferible poseer un peón aislado completamente que un peón libre y sostenido, cuando el sostén del mismo está en una columna abierta que el rival posee. ¿Cómo la explotaba Alekhine? Ahora veremos otra posición instructiva que surge de una partida entre Kmoch y Alekhine. Vamos a configurar la posición. Veamos el tablero con las piezas blancas, rey en G1, dama en D2, torre en B1, torre en B2, alfil en E2, caballo en C2 y peones en A2, C3, D4, E3, F4, G3, H2. Y con las negras, rey en G8, dama en E7, torre en B8, torre en B7, alfil en A4, caballo en B5, peones en
A5, C4, D5, E6, F5, G4. Bien, sigamos con los comentarios. La situación que más interesa es la del diagrama. En esta posición no hay precisamente ningún peón pasado. Alekhine tenía las blancas y él sabía que estaba inferior por la desventaja en espacio, muy desagradable en las posiciones de bloqueo y cuando hay gran número de piezas, pues éstas se molestan entre sí. Pero Alekhine era hombre de muchos recursos y, ¿a que no se imaginan cuál es la maniobra que halló para zafarse de sus dificultades? Pues la magnífica E4. Buena jugada, entregando el peón central y dejando al rival con un peón pasado y sostenido en el centro. Esta jugada, que no efectuaría nunca un ajedrecista apegado a los principios rígidos, es notable, pues si D por E4 o F por E4, seguiría caballo E3, colocando el caballo delante del peón pasado y atacando con él los peones de G4 y C4. Tampoco bastaría con alfil por C2, por dama por C2 y el peón de E4 no podría ser capturado sin que a su vez sucumbiera el de C4 o G4, que están amenazados por el alfil de las blancas. Vemos una cadena rígida de peones, como la blanca, vulnerada mediante la noble agresión a dos eslabones de la misma, que no tiene elasticidad, pues aquellos están cumpliendo una misión importante, como es la de apoyar a los otros peones. Pero Kmoch adoptó la mejor respuesta, que no es precisamente lograr el peón pasado, sino jugar caballo D6 para seguir con caballo E4 y mejor posición. Un ejemplo valioso. Observaremos ahora una partida jugada en el Torneo Mayor Argentino del año 1934. Era la última partida del certamen y dependía de la misma el primer puesto de la competencia. Con las piezas blancas, primero vamos al análisis, tablero de análisis. Con las piezas blancas, Grau; con las piezas negras, Plessy. Caballo F3, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, D4, C6, alfil G5, caballo B D7, A3, alfil E7, E3, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, caballo por E4, D por E4, caballo D2, F5, D5, enroque corto, caballo C4, caballo F6,
dama C2, rey H8, alfil E2, alfil D7, enroque corto, alfil E8, F4, caballo D5, dama D2. Las blancas se deciden con esta jugada a ceder a las negras un peón pasado en cuanto éstas jueguen G5. Se trata de una lucha estratégicamente interesante porque las negras deben combatir contra un alfil superior en movilidad, pero en cambio harán valer la acción del peón en E4, que puede ser desagradable, pero si se observa que tiene solo un sostén, se verá que no es fácil hacerlo realmente peligroso. Las negras continuaron con G5. Buena jugada. La mejor perspectiva. Amenaza ya abrir la columna G, en la que pueden acumularse más piezas agresoras que defensivas, o quedar con un peón libre y pasado, por lo que siempre es buena perspectiva para un final. Pero hay detalles estratégicos valiosos que hacen que la posición blanca sea técnicamente superior. El principal es que se creará una situación de semibloqueo, en que los dos caballos son muy superiores a los dos alfiles. Las blancas colocarán un caballo sólidamente en E5, desde donde no puede ser eliminado por el alfil, ya que corre por cuadros blancos. Se sostendrá que también el caballo negro de D5 es muy fuerte, pero cabe agregar que este puede ser cambiado por el alfil blanco, cosa que el otro alfil no puede hacer cuando el caballo esté en E5. Por lo que su buena situación está a merced de la voluntad del rival para eliminarlo, de lo que se deduce que hay una seria desproporción entre ambos caballos, y que esto debe ser decisivo en la lucha. Las blancas continuaron con G3, B5, caballo E5. Plessy ha tratado de sacar el caballo blanco de C4, desde donde amenazaba ir a D6 o E5 o E3, para obligarlo a que defina sus planes. Además, el peón de B5 impide la jugada alfil C4 de las blancas y consolida en consecuencia la situación del caballo de D5, ya que el alfil va a tener que maniobrar por esta vía si lo quiere eliminar, con lo cual va a perder más tiempo. Eh, Bien, consolida la situación del caballo de D5, que es la pieza más fuerte de las negras. Las negras continuaron con G por F4, E por F4. El momento crítico. Este es el momento crítico de la lucha y en el que suelen ser difíciles las definiciones. Era posible tomar con el peón G, pero esto habría permitido a las negras emplazar un ataque por medio de torre G8, jaque y dama H4, seguido de dama H3. En cambio, la movida del texto mantiene obstruida la acción de las torres negras sobre el rey.
que han obstruido el paso de la torre, ¿no? Gracias a esta jugada, pero permite que el peón este quede pasado. Y si bien deja un peón pasado, la situación de este no es peligrosa para el blanco, por ahora. En cambio, los peones negros del ala dama son explotables. Existe la posibilidad de vulnerarlos y de sacar provecho de la pobre acción del alfil negro, que no tiene buena posición. Las negras continuaron con dama b7, b4, torre g8, a4. Comienza la presión. La situación rígida de peones negro ha de ser tema suficiente como para sacar amplia ventaja. Ahora se amenaza torre a2, seguido de rey h1, torre f a1 y a por b5. Y para anticiparse a ese plan y en busca de chances en el ala dama, Plessy acude al cambio de los peones. Las negras continuaron con b por a4, torre por a4, torre b8, alfil c4. Ahora las blancas eliminarán el valioso caballo de d5 y la lucha librada en un duelo del formidable caballo blanco de e5 contra el mal alfil negro de e8, que no tiene cómo convertirse en una pieza ofensiva, debe ser fácil. Por otra parte, al desaparecer el caballo de d5, se deja sin custodia el cuadro e3 para el blanco, que ahora podría ser ocupado, de ser necesario, por el rey para contener el peón, una vez que desaparezca el caballo, que podría ser peligroso. Los peones pasados son más peligrosos a medida que están más lejos del rey encargado de detenerlos, y resultan a menudo inocuos cuando éste se encuentra muy cerca de los mismos. Las negras continuaron con alfil h5, alfil por d5, e por d5. Peones sólidos en apariencia. Resulta interesante ver que los peones negros que apoyan el peón pasado están sólidamente unidos. Pero si se utiliza un poco, se observará que, de ser preciso, pueden minarse dos sostenes capitales mediante la agresión lateral, ya por medio de g4 o de b5, lo que haría crisis con la situación de los peones sostenes. En realidad, esta sería la técnica adecuada en caso de que la posición no brindara otras chances, pero afortunadamente para las blancas, la posición del caballo y el dominio de la columna A son muy valiosos. Como detalle de interés, cabe agregar que en realidad la posición ideal de peones para vulnerar esta cadena negra sería si estuviera el peón C blanco, no en C5, sino en C3, para poder golpear también sobre la cadena de peones blancos de las negras. Pues así, de estar los peones solos, podría atacarse también el de D5 mediante C4, como vimos. La imposibilidad de atacar con un peón el peón de D5
da cierta fuerza al peón libre de E4. Vemos así la diferencia entre peón libre de E4, perdón, vemos así la diferencia entre un peón rígido, el de C5, y un peón móvil, como sería el mismo de C3, si estuviese en esta posición para golpear en el centro. Bien, las blancas continúan con torre F A1, torre A8, torre A6, torre G C8, torre 1 A4, torre C7, rey F2. Antes de iniciar la maniobra decisiva sobre el ala dama, es prudente contener el peón con el rey. De esta suerte todas las piezas cooperan al plan general. Las negras continúan con torre E7, dama A2, alfil D1. El alfil ha logrado entrometerse en el juego enemigo, pero ya es tarde. Por otra parte, era probablemente más necesaria su acción apoyando el peón de C6. Verdadero talón de Aquiles de la orgullosa cadena negra de peones. Las blancas continuaron con torre B6. Buena jugada. A por B6. Torre por A8. Jaque. Rey G7. B5. Buena jugada. La maniobra típica para vulnerar la cadena de peones negra. Sí, las negras siguen con C por B5. Perdón, con C por B5 seguiría C6 y luego seguiría dama por D5, destrozando toda la configuración de peones negros que apoyan inmóviles al de E4. Obsérvese que, a falta de peón que lo vulnere, la dama desde A2 ataca al de D5, que quedará sin apoyo después de que desaparezca el de C6. Las negras continuaron con B por C5, caballo por C6, E3, jaque. Ahora es tarde. Es digno de ser señalado que la única chance de contraataque de las negras nace de la posibilidad de avanzar el peón de E3. Pero ahora ya es tarde. Era quizá por eso prudente haber jugado antes rey E3, antes del avance para contener, aun cuando, afortunadamente para las blancas, en este caso no es necesario. Las blancas continuaron con rey E1, dama por B5, entregando la torre como la mejor posibilidad. Sí, torre D7, seguiría torre A7, seguido de sí, dama C8, de dama por D5, aprovechando la torre que está clavada eh, y no podría capturar la dama, ¿no? Porque se quedaría el rey expuesto. Bien. Dama por B5, jugaron las negras y el blanco continuó con caballo por E7. Alfil G4, caballo por D5.
evita dama b4, jaque, etcétera. Las negras continuaron con c por d4, dama a7, jaque, rey h6, dama a6, jaque, dama por a6, cambiando la dama, torre por a6, jaque, rey g7, torre a4. Y las negras abandonan. Observamos aquí una partida interesante como modelo de lucha contra el peón pasado prematuramente y de cómo se explotan las cadenas rígidas de peones, sacando ventaja de la posibilidad de agredirlos por medio de los peones que poseen elasticidad, que es la máxima virtud que pueden tener. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.